Pensemos un momento, ¿qué es la historia? ¿Una ciencia con leyes casi matemáticas, movida por la economía? ¿O es más bien un cuento, una narración que construimos? Hoy vamos a ver dos giros de guión brutales que cambiaron para siempre cómo se piensa y se escribe la historia. Así que, ¿cuál es el plan de viaje? Pues mira, arrancamos con una idea que lo dominó todo, que la economía es el único motor de la historia. Luego veremos cómo un pensador desde la cárcel le dio la vuelta a esto y puso la cultura en el centro. Después llega la bomba, el giro lingüístico, que lo puso todo patas arriba. Y terminaremos viendo cómo la historia consiguió salir de ese lío y reinventarse. Vale, vamos al lío. Durante muchísimo tiempo, sobre todo en el siglo XX, había una idea que era, bueno, casi una religión para muchos. La idea de que la historia se podía explicar entera de pe a pa, como si fuera una ciencia exacta, como si tuviera sus propias leyes de la gravedad, ¿sabes? Y en el corazón de todo esto estaba el materialismo histórico. A ver, la idea en el fondo es sencilla. La economía lo mueve todo. Punto. El verdadero motor de la historia, según esta visión, es la lucha de clases. Y esto creaba como una especie de caminito casi inevitable, ¿no? Pasabas de una sociedad esclavista a una feudal y de ahí a una capitalista. Todo muy ordenado, muy estructurado. Para que se entienda bien, se usaba una metáfora que es supervisual, la de un edificio. Imagínatelo. La base, los cimientos, eso es la infraestructura, la economía. O sea, lo único real de verdad. Y todo lo demás, la política, el arte, la religión, las ideas, todo eso es la superestructura. Es el edificio que se construye encima. Pero claro, ese edificio no puede ser de cualquier manera, ¿no? Tiene que seguir la forma de los cimientos. En resumen, la cultura no creaba nada, solo reflejaba la economía. Era un espejo, no un motor. Pero claro, aquí llega la pregunta del millón. Si la teoría era tan perfecta, tan científica, ¿por qué falló? Si todo era economía, ¿por qué las grandes revoluciones obreras no pasaron donde se suponía que tenían que pasar, en los países más industrializados? Aquí faltaba algo, y esa pieza que faltaba nos la va a dar un pensador que, literalmente, cambió las reglas del juego. Y ese pensador es Antonio Gramsci. Y su historia es increíble porque se puso a pensar en todo esto mientras estaba en una cárcel fascista. Él veía lo que pasaba y se hacía la misma pregunta. Oye, ¿por qué los obreros no se han rebelado como decía la teoría? Su conclusión fue revolucionaria. Se dio cuenta de que el poder no estaba solo en las fábricas, en la economía, también estaba en la cultura. Había que entrar en la cabeza de la gente. Y esta frase suya lo dice todo, de verdad. Lo que hizo Gramsci fue romper con el dogmatismo. Fue como si dijera, a ver, un momento, no podemos coger la realidad y retorcerla hasta que quepa en nuestra teoría. Es al revés. Si la realidad no encaja, es que la teoría está mal. Se dio cuenta de que la cosa era más compleja, de que había que meter más piezas en el puzzle para entender la historia. Y aquí viene su idea más potente, la de la hegemonía. A ver cómo lo explico. Gramsci dice que el poder no se mantiene solo a base de palos, con la policía y el ejército. Eso es dominación. No, el poder de verdad, el más eficaz, se mantiene convenciendo. La hegemonía es cuando las ideas de los que mandan se convierten en el sentido común de todo el mundo. Cuando algo nos parece tan normal, tan obvio, que ni se nos ocurre cuestionarlo. Ahí, en controlar lo que consideramos normal, está el verdadero poder. Vale, si lo de Gramsci fue una grieta en ese edificio del determinismo económico, lo que vino después, en los 60 y 70, fue directamente un terremoto que lo tiró abajo. Hablamos del giro lingüístico. Y esto ya no era un debate sobre si el motor era la economía o la cultura. No. Esto iba a la raíz de todo. Cuestionaba la idea misma de que podamos conocer el pasado, tal y como fue. Ojo, que esto no salió de la nada, ¿eh? Fue una corriente de pensamiento que empezó a cocerse muy a principios del siglo XX en el campo de la lingüística. Y de ahí, poco a poco, fue como una mancha de aceite que se extendió a todo, a la filosofía, a la antropología, y al final, claro, le llegó el turno a la historia. Al principio todo parecía bastante lógico. Un tipo llamado Ferdinand de Saussure dijo que el lenguaje tenía como dos partes. Por un lado, el significante, o sea, la palabra en sí, el sonido, árbol. Y por otro, el significado, que es el concepto, el árbol de verdad que tienes en la cabeza o que ves por la ventana. Parecía que había un puente superestable entre la palabra y la cosa real. Pero entonces llegaron pensadores como Jacques Derrida y básicamente volaron ese puente por los aires. Lo que vinieron a decir es, olvidaos de eso, ese vínculo es una fantasía. La palabra árbol no te lleva al árbol de verdad. ¿A dónde te lleva? Pues a otras palabras, a bosque, a ramas, a verde. El lenguaje de repente ya no era una ventana para ver el mundo, sino más bien una habitación llena de espejos, una habitación cerrada en la que las palabras solo se reflejan unas a otras.
Y claro, imagínate lo que supuso esto para la historia. Fue una bomba. Si el lenguaje no es un cristal transparente que nos deja ver el pasado, sino más bien un filtro o unas gafas con una graduación extraña que lo deforma todo, entonces la pregunta es, ¿qué narices hace un historiador? ¿Qué es lo que está escribiendo? Esto fue una crisis de identidad en toda regla. Se acabó el noble sueño de la objetividad, esa idea de contar las cosas tal y como pasaron. Puf, desapareció. El historiador ya no era un científico que descubría el pasado, ahora era un escritor, un narrador que construía un relato. Y aquí viene lo peligroso. Si todo es un relato, si todo es una construcción, ¿quiere decir que vale lo mismo la historia de un superviviente de un campo de concentración que la de un negacionista? La historia se asomó a un precipicio muy feo, el del relativismo total, el del todo vale. Pero ¿sabes qué? La historia no se tiró por ese precipicio. En vez de ignorar el problema o de caer en el todo vale, la disciplina reaccionó. Buscó un camino intermedio, una tercera vía que pudiera aprender del giro lingüístico sin por ello renunciar a ser, a ser historia. Y esa tercera vía se construyó básicamente sobre varias ideas. Primera, vale, aceptamos que el lenguaje es clave y que no es una ventana limpia. Segunda, de acuerdo, quien escribe historia es un narrador, construye un relato. Pero, y aquí viene lo más importante, tercera, no todos los relatos son iguales. Se volvió a poner sobre la mesa la importancia del método, de las fuentes, de las pruebas. No era cuestión de tirar la toalla, sino de ser más listos, más conscientes de cómo funciona nuestro propio trabajo. Y lo mejor es que esto no se quedó en teoría. De aquí salieron algunos de los libros de historia más alucinantes que se han escrito. Obras como El queso y los gusanos o El regreso de Martin Guerre. Son libros que demuestran que se puede ser súper riguroso con las fuentes, casi obsesivo, y a la vez escribir un relato que te atrape como una novela. Son la prueba de que se podía hacer. Y con esto llegamos al final de este viaje. Hemos pasado de una historia que quería ser una ciencia dura, movida por la economía, a una historia que se reconoce como una construcción, como un relato. Pero claro, el debate no se ha cerrado, ni mucho menos. La gran pregunta sigue ahí, flotando en el aire. Si todo es una narración, si la objetividad total es imposible, ¿cómo decidimos qué relato es más fiable? ¿Qué hace que una historia sea más verdadera que otra? Las pruebas, el método, la honestidad de quien la cuenta. Ahí lo dejo. Quizá la respuesta es una mezcla de todo eso.